sobre eso que tienes que despedir. ¿Cuánto hemos pasado por eso? Sí. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Era típico en aquel tiempo, cuando no se sabía la voluntad de un ser divino, porque ellos eran idólatras. El único que adoraba a un Dios monoteísta era Jonás. Los demás no tenían esa percepción que el profeta tenía de conocer la voz de Dios. Y era típico en ese tiempo que se usaban unos sacos con unas piedras de colores. Échele mano a esto. Y en esos sacos con esas piedras de colores te daban una piedra a ella y le daban una piedra a ella y a mí. Y había un tercero que era el anfitrión de la suerte. Entonces yo tenía el azul, ella tenía el rojo y ella tenía el blanco. Entonces cada uno, él nos decía: tú mete la mano. Y cuando yo metía la mano, si salía el color mío que yo tenía, la suerte caía sobre mí. Si ella metía la mano y no salía su color sino otro, ella fue librada de la horca o de lo que se iba a hacer. Si salía el color diferente a lo que ella tenía, no tenía problema. Pero cuando yo metía la mano y salió el color que ellos me dio, unos dados eran iguales, la suerte caía sobre mí. Usted puede ver el nervio que provocó ese tiempito de la suerte. Hay una tempestad que ellos decían que casi pensaban que se partía la nave. Ellos dijeron: si parte la nave, el que coja esta tempestad allá abajo se lo lleva a Pateco. Entonces, ese momento, mira todo el riesgo que produjo una persona desalineada en la embarcación. Tensión, desesperación, miedo. Y de repente ellos están metiendo la mano allá adentro y cuando sale de momento esa piedra, Jonás dice: yo lo sabía. ¿Sabe qué? Yo te quiero decir algo. Esa suerte es el amor de Dios. Esa suerte que se manifestó es la persecución de Dios. ¿Sabe qué? Dios te va a bendecir en una iglesia y Dios te va a ministrar en una iglesia, pero si Dios se tiene que meter al pop, Dios se tiene que meter a la cama ajena donde yo me meta, donde yo me esté escondiendo, Dios va a hacer que la suerte, que no es suerte para nosotros ahora, es persecución del amor de Dios. Dios va a hacer que la piedra que tú tienes sea la misma que salga de la bolsa. Porque cuando Dios se empeña en amar, Dios es un obstinado cuando ama. Y a ese hombre que estaba ahí, Dios se le metió detrás y lo persiguió por la tempestad y lo persiguió por los vientos y lo persiguió por la turbulencia. Pero los marineros dijeron: espérate, no vamos a hacer rápido en esto, vamos a ver sobre quién. Cuando ellos vieron la piedrita que Jonás vio, la cara de Jonás, Jonás tuvo que haberse conturbado y se le desfiguró, Sharon, la cara a Jonás. Y dijo: no hay manera que yo escape de este propósito. Me persigue la tempestad, me persigue la tormenta y aún en la suerte de los idólatras, como quiera, Dios me está persiguiendo. Dijeron el uno al otro, a su compañero: echemos suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Y el verso 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los ejércitos, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando tú le decías a un enemigo y le decías a alguien que no era judío y era un idólatra que tu Dios fue el que hizo el cielo y la tierra, lo ponías a temblar de arriba abajo, porque la persona pensaba: es un Dios poderoso porque creó todas las cosas. Quiere decir que este tipo nos metió en problemas con el Dios que hizo el cielo y la tierra. O sea que esa tempestad, quien la está provocando es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Los puso a ellos a temblar y dice: ¿por qué nos has hecho esto? Y dice
dice, él respondió, soy hebreo, temo a Jehová de los ejércitos, del Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, verso 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y yo quiero que usted escuche la respuesta irresponsable de Jonás. Mira la respuesta más irresponsable que tú puedes escuchar en la Escritura. Tomadme y echadme en el mar. Pero profetizó, y el mar se os aquietará. Mira esto. Te lo voy a decir como profeta o predicador, como tú me quieras catalogar. Si lo dejas o si la dejas, esa relación de amistad, esa conexión que ya no sirve, esa gente que están circunferando, circulando en tu entorno y que están afectando lo sagrado de Dios en ti, tu familia, tus cosas personales, tu embarcación, tu ministerio, tu visión, son los mismos que te van a manipular, porque la pregunta es, ¿por qué él mismo no se tiró? Si él era grande y podía tirarse. ¿Y por qué él dice, tomadme y tiradme? Porque él conocía que cuando a un profeta era tocado, usted se acuerda del Salmo 78 que dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Él estaba usando el principio de la preservación profética, de que Dios le metía caña al que le tocaba a un profeta, y él creía que Dios le iba a respaldar, y le dice a ellos, tírenme ustedes, tómenme y el mar se va a quietar. Entonces estaba manipulando con el conocimiento que sabía de que Dios iba a guardarlo como profeta. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? Que cuando lo tiraron, Dios no le hizo nada a los marineros, sino que lo metió en la segunda etapa de su prueba. Dice que la boca del pez estaba diciéndole, welcome Jonás, aquí te espero. ¿Y estuvo cuántos días? Usted nunca ha vivido con una persona que le manipula y aún puede usar la escritura, textos bíblicos, porque tiene conocimiento. Esos son los peores, porque usan lo sagrado para sus propios fines. Ajá, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿No dice la Biblia que debes de amarme como a ti mismo? Sí, pero no dice que debo de añoñarte con tus caprichos. Porque ese mandamiento no está en esa verdad. Pero ven acá, y no dice que yo soy tu esposo y debes de someterte aunque yo te dé. ¿Cuántas cosas? Sí, pero y la Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Si es bruto, lo va a decir de esa forma. Si es necio, para que se oiga más espiritual. Y manipulan. Entonces él dijo, pues tírenme ustedes. Porque si ustedes me tocan, él va a defender al profeta. Entonces Dios se recogió Juan las manos y Dios dijo, aquí no aplica el texto, lo sacaste fuera de contexto para el pretexto. Y Dios se recogió las manos y cuando lo tiraron, Dios en el cielo dijo, eso es lo correcto que se tenía que hacer. Porque tú dices, es que me da pena. Yo he aprendido por gente de mayor envergadura espiritual que yo. He aprendido de ellos esta gran lección. Gente que son mentores y que los considero una autoridad espiritual para mí. Me han enseñado esto. Tú no debes relacionarte en el reino de Dios por simpatía, sino por propósitos. Y cuando el propósito se pierde y tu Jonás que está dentro ya perdió el sazón del propósito, tú lo que tienes es un fastidio del cual Dios te tiene que librar. Y de la única forma que Dios te va a librar, ¿sabes cómo? Cogiendo a Jonás por el cuello y decirle, ¿sabe qué? Me cansé, te vas al mar de la voluntad de Dios y que Dios haga contigo lo que Él quiera. Yo sé que aquí no va a haber alabanza, yo estoy preparado para esto. ¿Por qué razón? Porque mientras yo retengo a la persona incorrecta en mi embarcación, yo le estoy diciendo a Dios, no lo toques, déjalo así, que siga en su mediocridad. Pero cuando yo lo tiro al río, al mar de la voluntad de Dios, ya yo le estoy encomendando sobre manos más poderosas y sobre mentalidad más inteligente y sobre un Dios que sabe lo que va a hacer con él o con ella.
El problema es que tú quieres retener a tu Moisés ahí en la canastita, pero si no lo abandonas en el río Nilo, no vas a tener un hombre poderoso en palabra. Va a quedarse niño allí. Pero cuando Jocabed lo dejó en el río y dijo que Dios haga lo que quiera con él, yo voy a abandonarme la voluntad de Dios. Cuando ese mismo niño creció y vino de allá para acá, vino tan poderoso que cuando le hablaba al mar, se dividía. Y cuando le hablaba a la roca, daba agua, cuando una roca no tiene orden natural para dar agua. ¿Por qué? Porque hubo alguien que se atrevió y a desprenderse. Yo le voy a simplificar, porque esto es un mensaje que se oye un mensaje muy duro. Yo quería predicar hoy. ¿Sabe qué yo quería predicar hoy? Yo quería predicar del Kairos de Dios. Porque en mi corazón dije, yo he venido a predicar aquí, nunca he predicado una palabra tan linda como el Kairos. A mí me fascina predicar lo que es el Kairos y explicar lo que es el Kairos y poner a la gente, uno en su emoción, decir a esa gente a gozar con ese Kairos. Y el Espíritu Santo dijo, tú no vas a predicar del Kairos, tú vas a predicar de que hay gente que tiene que sacar cosas y gente incorrecta de su embarcación. Entonces de momento yo por poco te llamo y digo, yo creo que esta última predicación va a ser la predicación más dura que yo voy a predicar en la iglesia de Kairos. Pero yo sentía una carga tan brutal que ya la estoy sintiendo menos porque estoy dispensando lo que Dios puso en mi corazón. Pero sé que Dios te está llevando a ser selectivo. Cristo fue tan selectivo que mire el patrón de Cristo. Predicaba a las multitudes, les sanaba y los multiplicaba. Les proveía. A la hora de explicar misterios, solamente se lo explicaba a los 12. No a las multitudes, sino a los 12. Y cuando era asunto de él impartir de su corazón las tristezas y las intimidades que él tenía con la voluntad del Padre, que él no podía, estaba, porque Cristo fue humano. Jesús fue humano y Jesús se me puso un poco depresivo en el Getsemaní porque dice que él decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no entiendo esto. El Jesús humano estaba batallando con la voluntad de Dios, diciéndole, si tú me puedes evitar la cruz, te lo agradezco. Pero el silencio del Padre decía, tú tienes que ir para allá. Pero yo quiero decirte algo, el patrón relacional de Cristo era este, predicaba a multitudes y todos decían, ¡woo! ¡Come on, preach! Pero cuando hablaba de cruz y de negar, dice, y se iban tristes a su casa. Cuando hablaba de capital y de reino, el joven rico decía, ¿qué tengo que hacer para heredar esa vida eterna que tú estás hablando? Porque el que tiene capital piensa, reino es igual a capital, a dinero. Dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si te vas a relacionar conmigo de acuerdo a la mentalidad capitalista, te equivocaste, porque no me debes servir por lo que yo te doy, sino por lo que yo significo para ti. Entonces lo cogía y él dice, y el joven se fue triste. Pero cuando era asunto de él explicar los misterios del reino, no se lo explicaba lo mismo que le multiplicó los panes y los peces. Escogía a 12 y les decía, esto que os hablé en el monte de los olivos es esto, el sembrador es Dios, la tierra son los corazones de los hombres. Y empezaba a explicar las parábolas, los misterios a sus 12 para ir edificando lo que él quería más adelante hacer, que era el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero cuando él quería desprenderse de una carga, si para la conciencia a los demás, él escogió a 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Con esos 3 les lloraba de frente y decía, mi alma está triste hasta la muerte. Y de repente tú ves a un Pedro, a Jacobo y a Juan mirando al mismo que multiplicó los panes y al mismo que resucitó a Lázaro llorando, y como Cristo los preparó en su ética y en su naturaleza, ellos fueron tan equipados y tan preparados que cuando veían a su maestro resucitar, decían, es el mismo que lo vimos allí, pero qué respeto siento porque lloró, pero sigue teniendo el poder y la autoridad, pero lloró, pero sigue obedeciendo la voz del Padre. Entonces, si el maestro necesitó ser selectivo para relacionarse con gente correcta, aún en su intimidad,
Tú no puedes abrirle tu corazón a cualquiera que tenga una Biblia por debajo y se llame ser cristiano y siervo de Dios. Tú no puedes abrirte en el Getsemaní de tu vida personal y decir las tristezas y los dolores y las cosas que te agobian, porque tú tienes que ser selectivo. Si no es un Pedro, un Jacobo, un Juan, ten cuidado. Ten cuidado.